Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. El precepto bíblico nos insta a ser inquisidores, investigadores y amantes del conocimiento. En este caso, del conocimiento que reglamentaba la vida normal del pueblo de Israel. Eso se traslada a nuestra experiencia y a nuestra realidad. Todo país se rige por normas, preceptos y estatutos que determinan todas las actividades de sus conciudadanos. En el caso de Panamá, nuestra norma máxima data de 1972 y para muchos está obsoleta, representa también un estado histórico del país que ya no se corresponde con los días actuales y no proyecta hacia el futuro un estado cónsono con la realidad que vive la comunidad internacional. El presidente de la República, licenciado José Raúl Mulino, como promesa de campaña, presentó la necesidad de una nueva constitución. Al ocuparse del solio presidencial, ha designado al doctor Miguel Antonio Bernal por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la República como el coordinador de la modernización del Estado y también de la nueva Constitución. Para nosotros es un honor y un privilegio contar con la presencia del doctor Bernal, catedrático universitario de Derecho Constitucional, abogado litigante por más de 40 años, egresado de la Universidad francesa y un conocido defensor de las causas populares y nacionales en la República de Panamá. Doctor Bernal, es un placer tenerle aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación gentil y humilde que le hemos presentado. Y comenzamos desde este punto. ¿Qué es una constitución? Sí, en primera instancia, muy buenos días. Gracias por la invitación y la oportunidad de conversar sobre un tema que nos concierne a todos, puesto que una constitución está llamada a ser la norma fundamental de toda sociedad. Es un contrato social que se establece entre gobernantes y gobernados y es, diríamos nosotros, la guía cívica de toda sociedad, puesto que la Constitución contiene los aspectos programáticos, los aspectos orgánicos de una sociedad, las instituciones, cómo se establecen, cómo deben regirse. Y una Constitución hoy en día, con el avance que se ha tenido en la materia a lo largo de los últimos 50 años, para no ir más atrás, tiene que ser una Constitución que tenga los mecanismos de participación ciudadana, para que los ciudadanos puedan en todo momento y lugar garantizarse su seguridad jurídica, los mecanismos para proteger sus derechos y sus garantías. El Estatuto Constitucional que rige, como usted muy bien lo indicó, desde hace 52 años, no solamente se ha quedado obsoleto y desfasado, sino que sobre todo respondió a un momento crítico de la sociedad durante el periodo de 21 años que demoró el régimen militar, y nosotros no podemos seguir con una constitución impuesta, porque esa constitución no fue el resultado de un proceso constituyente, no fue el resultado de la participación ciudadana, sino que fue una imposición a la cual le han hecho a la fecha 4 reformas, 78, 83, 93 y 2004, pero a pesar de todas las reformas sigue arrastrando la esencia autoritaria y contraria a la participación ciudadana. No hay un solo artículo que proteja o que promueva la participación ciudadana. Entonces, en un mundo como el de hoy,
no es posible pretender que siendo los ciudadanos los que le dan el poder a los gobernantes, no tengan como ciudadanos el poder ciudadano, por ejemplo, de revocar el mandato, por ejemplo, de desarrollar un papel de centinelas para lograr que haya la transparencia, la rendición de cuentas y todas esas cosas que si nosotros nos ponemos a ver en nuestra sociedad, hoy por hoy no existen, pero tenemos que hacer que existan. Bien, la definición partió de que la Constitución es un contrato social. Así es. Si nos explicara eso un poquito en el sentido de que requiere la participación de la sociedad, pues. Definitivamente, cuando se va a hacer un contrato, como saben los juristas, un contrato es un acuerdo de voluntades. Es decir, hay siempre una, dos o más partes, pero en todo contrato lo primero que tiene que existir es el acuerdo de voluntad, el consentimiento de lo que se va a contratar, los fines de ese contrato. Entonces, se habla de un contrato social cuando se habla de la Constitución, porque así lo estableció la teoría que desarrolló en su momento Rousseau, a través de su obra que lleva ese nombre, Contrato Social. Entonces, cuando nos referimos a una Constitución, nos referimos a ese contrato social, hablamos también de Carta Magna, se habla también de ley fundamental, depende del nombre que le quiera dar la sociedad, pero el apelativo real es Constitución. ¿Por qué es Constitución? Porque ella contiene todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con la Constitución o las estructuras, si usted quiere, del Estado, las instituciones, las normas, los procedimientos, los órganos del Estado, que por lo general son tres: legislativo, ejecutivo, judicial, pero en el constitucionalismo moderno, conocido también como neoconstitucionalismo, después de la caída del muro de Berlín y especialmente en nuestra América, se ha ido tratando de que las constituciones se actualicen, especialmente en lo que se refiere a las garantías de los derechos que deben tener los ciudadanos, porque nosotros como habitantes de un territorio, como ciudadanos, tenemos que tener garantizada la seguridad de una serie de valores que forman parte de toda constitución moderna. Entonces, el poder ciudadano, el empoderamiento del ciudadano, está contemplado por las constituciones más recientes, Ecuador, Bolivia, pero ya desde el 91 en Colombia, cuando se hizo una constituyente, se estableció el poder ciudadano, se estableció el Tribunal Constitucional, se estableció lo que se conoce como la acción de tutela, que es un procedimiento que ayuda al ciudadano a que frente a cualquier acto indebido provenga de autoridad pública o privada, él tiene derecho a accionar los mecanismos de la justicia. Bien, ¿cómo llega una sociedad, un Estado, a ese contrato social? ¿Cómo se elabora una Constitución? Bien, lo primero que hay que destacar es que no puede ser impuesto. Es decir, los tiempos de las imposiciones ya pasaron. En nuestros días, una Constitución tiene que ser un acuerdo, tiene que ser la concertación. ¿Cómo llegamos allá? A través de lo que se conoce como un proceso constituyente. ¿Qué es un proceso constituyente? Bien, en primera instancia hay que destacar que el poder constituyente es el que origina Constitución. Ese poder constituyente nos pertenece a todos. Cada uno de nosotros lleva sobre sus hombros el poder constituyente. El hecho de que no se haya ejercido debidamente no nos releva de ese poder que cada ciudadano tiene y que en un proceso constituyente se van a unir las voluntades ciudadanas para decir: esta es la Constitución que queremos, o estas son las normas, o estas son las reglas que queremos que nos rijan. Entonces yo digo que la constituyente es la vía, el medio, el instrumento para alcanzar no solamente un nuevo texto constitucional, sino para alcanzar esa participación ciudadana, esa dedicación y compromiso que tenemos que tener nosotros como ciudadanos con el resto de los ciudadanos, con las instituciones que creemos. La constituyente, yo digo que es como la fiebre.
O sea, nosotros siempre tenemos fiebre, como el cuerpo humano. Sí, siempre tiene fiebre. Lo que una pasa es que temperatura superior a lo normal. la gente cree que tiene fiebre cuando se pone el termómetro. Ahí dice, tengo fiebre. No, fiebre siempre tenemos. Entonces, la constituyente siempre está ahí como poder. Pero si no se le abre en el campo, el espacio, el procedimiento para ejercerlo, entonces se desvía o otros se apropian del mismo. ¿Y por qué para un panameño común, el que cultiva el campo, el que se faena en la pesca, el que trabaja en el comercio, la madre soltera que lucha para llevar el pan, por qué sería un tema importante para cualquier panameño? En primera instancia, porque para poder vivir en sociedad nosotros tenemos que tener una comunidad de valores, una comunidad de propósitos, y no puede cada uno andar por ahí como quien dice, cada gallote alando para su pico. Aquí tiene que haber esa voluntad de que todos nos vamos a ver beneficiados como sociedad, como humanos, de los acuerdos que tengamos establecidos en esa norma fundamental que es la Constitución. Un ama de casa, ¿en qué la beneficia un proceso constituyente, una Constitución? Bueno, que va a poder tener la garantía que va a contar con los mecanismos para que, por ejemplo, sube el precio de la comida, ella sabe que ella tiene un mecanismo de acción para protestar o para lograr que eso no pase. Despiden a alguien de un trabajo. Bueno, si tiene una constitución modernizada y las leyes apropiadas, va a contar con los instrumentos. Y también va a conocer que la educación de su hijo debe estar garantizada por el Estado. Sobre todo. Que el servicio de salud debe estar garantizado. Para allá que vamos. la protección física contra la violencia, contra cualquier abuso, también debe estar garantizado. O sea. Claro que sí. Y ese es casualmente uno de los propósitos de un proceso constituyente, en este caso nuestro, es poder alcanzar un Estado constitucional, democrático, de derecho y social, es decir, un Estado que le garantice a su población salud, vivienda, educación, trabajo, es decir, los derechos mínimos, porque después de 1948, que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la humanidad ha ido avanzando y ha ido conquistando nuevos derechos, derechos económicos, derechos sociales, derechos laborales, pero esos derechos no están plasmados en el actual texto constitucional que fue impuesto en 1972. Por eso es que hoy por hoy queremos iniciar un proceso, y lo queremos iniciar, Pastor, a través de lo que hemos dado a llamar una alfabetización constitucional. ¿Por qué lo hemos llamado alfabetización? Porque casualmente tenemos que educarnos todos en qué es una constitución, qué es un proceso constituyente, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, cuáles son las obligaciones del Estado, y queremos dedicarle el primer año, en el 2025, a esa alfabetización constitucional en la cual consideramos que todos tenemos que participar. Si cada uno de nosotros enseña al otro, ¿verdad?, la importancia que tiene la Constitución y el por qué debemos darnos un nuevo instrumento moderno, entonces yo creo que vamos a poder avanzar para después de la alfabetización entrar ya en lo que sería el cambio constitucional propiamente dicho. ¿Y cuándo inicia ese proceso de información, de conocimiento al público? Estamos estableciendo ahora mismo las estructuras a través de la Secretaría para que a partir del 1 de enero, por ponerle una fecha así, con el 2025, y que se planifique y se desarrolle durante los 12 meses del año, y estamos ya tratando de organizar lo que hemos dado a llamar talleres constitucionales, es decir, es todo aquello tipo de diligencia que nos llevan a tener mesas, círculos, seminarios, reuniones de vecinos, si podemos hacer cabildos abiertos, se harían cabildos abiertos para que la gente se integre, porque este es un proceso que depende de todos. Esto es de uno para todos y todos para uno, porque la Constitución no puede ser excluyente. Usted no puede hacer una Constitución diciendo, no pueden participar fulanitos o no pueden participar tal, tienen que participar todos los sectores, porque la Constitución es como la casa de todos, solo que es de todos. Entonces, si todos vamos a vivir en esa casa, todos tenemos que dar nuestra opinión de qué casa queremos, cómo la queremos, y también, bueno, el para cuándo la queremos. Entonces, el proceso constituyente es el que nos va a permitir poner sobre la mesa las reglas del juego.
Bien, ahora, ese proceso se da en el tiempo. La Constitución es política, ¿Sí? entendiendo política como la ciencia de gobernar, la ciencia que rige el Estado, no exclusivamente como política partidista. Sin embargo, la participación política partidista va a influir en la constituyente o en la nueva constitución. Mi pregunta es, el Estado convoca, el Estado es regido por el gobierno, que es uno de los elementos del Estado. El gobierno ahora mismo está como en una especie de, pudiéramos llamar, luna de miel. No hay grandes disturbios, no hay grande oposición, pero en el transcurso del tiempo al gobierno le tocará tocar temas muy puntuales y muy sensitivos. Ejemplo, seguro social. ¿Qué sucede si con el paso del tiempo el gobierno políticamente se desgasta y llega el momento de la nueva constitución y hay desmoralización, desánimo, no hay mucho interés por causa de, bueno, todo el arrastre que tenga en ese momento políticamente el gobierno? Bien, esa es una posibilidad, pero una también posibilidad. hay otra. También hay otras. Bien, partamos del hecho También hay de otra que le vaya muy bien, ¿no? Exactamente, va a depender de nosotros. sí. Para que nos vaya bien a nosotros, antes que le vaya bien al gobierno. Es decir, Sí. nuestra preocupación tiene que ser que la población encuentre satisfacción en las políticas públicas que se desarrollen. Pero para que esas políticas públicas se desarrollen y nos beneficien a nosotros tenemos que meter nuestra cuchara. Porque si nosotros nos quedamos como espectadores, entonces van a llegar otros a hacer por nosotros lo que nos corresponde a nosotros hacer por nosotros mismos. Por ejemplo, la partidocracia. La partidocracia va a querer seguir haciendo lo que le da la gana porque ahora mismo nosotros no tenemos mecanismos de control para evitar ese ejercicio irracional del poder político. Pero si partimos de la base de que la política, además de ser el arte de gobernar, es la ciencia de lo humano, porque la política se ocupa de lo humano. Correcto. Y la política bien entendida, no de forma peyorativa, no de forma despectiva o no de forma como aquí se ha venido practicando la política totalmente divorciada de los intereses de las grandes mayorías. Entonces, esos son los correctivos que a través de la alfabetización nosotros creemos que se van a poder ir logrando. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros tenemos una población, primero, que no sabe lo que es una constitución. Correcto. Segundo, que a lo mejor jamás ha tenido en sus manos la constitución. Tercero, que jamás la ha abierto, ¿no? Entonces, la prueba de ello, bueno, les puedo poner un ejemplo muy sencillo. Todos los días, mucha de la gente que usa el metro, cuando se baja del metro, un policía lo para y le dice, tu cédula. Y usted no ha hecho nada, usted se está bajando del metro. Y el policía, que es agente de autoridad, que no es autoridad, por capricho te detiene, ¿no? Y te dice, dame tu cédula. Y la cédula uno no la tiene que dar, uno la enseña, pero la gente no lo sabe. Entonces la gente la arropa el miedo, no sabe qué hacer, ¿eh? Y si le caes mal al policía, te pone contra la pared, te lleva para acá. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no conoce sus derechos. El comportamiento de las autoridades cambia radicalmente cuando están frente a un ciudadano que conoce sus derechos y que la autoridad sabe que el ciudadano lo conoce. Doctor, aquí ha habido desconocimiento tal Bueno, que hemos tenido diputados sí, que jamás se han leído la Constitución. para empezar. Y Y tenemos diputados que nunca han ido a las sesiones. También. bueno, pero ¿Ah? bien, entonces sí, lo que trato de comunicar es que la tarea de lograr que el pueblo entienda lo importante que es esto y que es el empoderamiento del pueblo es grande, es ingente y requiere la participación de todos. Y yo no soy el entrevistado, pero quisiera que al menos los que están aquí, los que nos están viendo, despierten un interés por conocer más de esto y por involucrarse, porque al final esto es lo que nos va a regir a todos. Bien, tratando de entender lo que es la Constitución, lo que es el proceso constituyente, aterrizamos ahora en la práctica. En el caso de Panamá, para la próxima Constitución, ¿cómo es este proceso? Bueno, hasta por lo pronto lo que se ha emborronado es, como le decía, arrancar con un periodo de alfabetización constitucional con el propósito de informar, instruir, educar al máximo entre todos
si cada uno de nosotros se preocupa de alfabetizar a otro, y hemos utilizado el término alfabetizar porque alfabetizar es por ahí por donde empieza la educación, cuando uno le enseña a alguien a leer y a escribir. En este caso lo que se quiere es que la gente aprenda a conocer sus derechos, sus libertades, sus garantías, sus deberes, sus compromisos como ciudadanos, partiendo de la base de que los ciudadanos no tienen que ser espectadores, sino actores. Entonces, pasado este periodo de alfabetización que debe durar un año, entraríamos a la segunda fase de este proceso, que sería la convocatoria a un referéndum para que la población diga si quiere o no una nueva constitución. ¿Por qué? Porque esto no puede ser una decisión gubernamental. Esta tiene que ser una decisión que sea tomada a través de la participación Ese ciudadana. sería un referéndum, perdón, convocado por el Tribunal Electoral en este caso. Bueno, hasta el momento nosotros consideramos que puede también ser un referéndum convocado por el Ejecutivo en base al artículo 2 de la Constitución, poder público solo emana del pueblo, o a través del artículo 183, numeral 3, que le permite al presidente de la República, en aras de velar por el bien público, convocar al constituyente. Claro. Ahora, en todo caso, aunque lo convoque el Ejecutivo, el ente práctico para llevarlo es el Tribunal Electoral, ¿no? Bueno, efectivamente, el Tribunal Electoral, que tiene a la fecha un control, en mi opinión, bastante elevado. Omnímodo casi. Es omnímodo, efectivamente, pero yo por lo pronto, si me lo pregunta, yo empezaría a buscar mecanismos de evitar que la constituyente o el referéndum quede en manos del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque ellos siempre han sido enemigos de la participación ciudadana. Ellos siempre han sido enemigos de darle a los ciudadanos el empoderamiento, la instrucción. Eso que nosotros vamos a hacer ahora de alfabetización constitucional, eso es algo que le correspondía al Tribunal Electoral desde el día que fue creado y nunca lo han hecho. Ellos han nacido, crecido, desarrollado y actuado a favor de la partidocracia. Y no todos los panameños están en un partido político y no todos los que están en un partido político saben, ¿verdad?, los propósitos que guían a las cúpulas de esos partidos. Entonces, por eso es que es muy importante este proceso de alfabetización, porque así la gente se va a enterar de cosas que lamentablemente, como le decía, no se conocen. Hay una ignorancia, diríamos nosotros, inexcusable, como dicen los abogados, ¿verdad?, en cuanto a una serie de asuntos. ¿Por qué? Porque aquí se ha dejado a un lado la educación cívica. Aquí ya no se enseña cívica como se enseñaba antes, ¿no? O sea, cuando llegó el golpe, cesó la educación cívica en este país y ya son muy contados los centros de educación donde al ciudadano se le da una educación cívica. Y por eso entonces estamos frente a una población desprovista del conocimiento básico de los valores y de los principios éticos, de los valores y los principios morales. Una sociedad no se puede crear, no se puede desarrollar sobre la base de claudicaciones éticas, pero cuando usted está en manos de unos factores reales de poder que desconocen el valor de la opinión ciudadana, entonces las cosas no van a caminar hacia un régimen democrático, que es lo que nosotros queremos. Entonces, por eso es que cuando se hacen encuestas dicen que la población está muy decepcionada de la democracia, porque le han hecho creer que lo que hay es democracia. Entonces, lo que queremos nosotros es entrar también con el proceso constituyente, entrar de lleno a lo que debió hacerse desde la caída de la dictadura después de la invasión, es decir, la democratización de nuestras instituciones, la reconstitucionalización del país. Entonces, ¿qué queremos hacer? Como se hizo en el 45, porque nosotros tenemos historia como panameños. Aquí en el 45 se hizo una asamblea constituyente que nos dio la Constitución del 46, que en su momento fue considerada una de las constituciones más progresistas y más democráticas del continente. Sí. Rigió hasta el 11 de octubre del 68, pero bajo la Constitución del 46 este país, ¿cómo decirle?, caminó en su evolución de democrática que se requería en aquellos instantes, pero el golpe nos retrocedió. Entonces nos hemos quedado después de la invasión sin la actualización necesaria, porque junto con la caída de la dictadura se debió enterrar la Constitución. Correcto. Pero ¿qué han hecho? La han dejado y se ha convertido en un ícono de quienes no quieren participación ciudadana, de quienes, porque la Constitución está vigente, impuesta,
en mi opinión, es la matriz de la corrupción, la matriz de la impunidad, porque todo está hecho para que no le hagan nada a los corruptos y a los que hacen más de 4 cosas y se atacan, bueno, el ejemplo el otro día, ¿no? Agarraron a 2 santeños con 2 iguanas, le metieron 6 años, pero lo que se llevaron Las los vigas. millones, las vigas, las retroexcavadoras, las perforadoras, y vaya usted a saber, eso andan por ahí tan tranquilos. ¿Dónde está Sabonge? ¿Dónde están todos estos maleantes? Entonces, el pueblo no tiene cómo, el pueblo desea que eso se acabe. El pueblo panameño no es No, corrupto, sí, lo y han corrompido. lo reclama, el pueblo Exactamente, reclama que exacto. haya justicia para eso. Y usted muy bien lo decía en la pregunta cuando dice, bueno, ¿y qué va a pasar si? Ese es una verdad de apuño porque la constitución, perdón, la constituyente depende también del entorno. Esto no se puede hacer al vacío. Pero ¿qué pasa si aquí, como quieren algunos, se da una confrontación violenta con motivo del seguro? Entonces ya cambia Sí, mucho. cambia el panorama. Exactamente. Entonces, nosotros queremos llevar esto por las vías lo más pacíficas posible, lo más participativa, y por eso estamos invitando a toda la población a interesarse, por lo menos a instruirse, a conversar, a discutir, a debatir sobre estas cosas, y por eso yo tengo un especial interés en agradecer infinitamente la oportunidad de conversar con usted y con todas sus feligreses, porque nosotros, esto es una cuestión de todos, esta es una tarea de todos, y ustedes pueden jugar un papel determinante en este tema, no solamente ahora para alfabetización, sino en todo lo que siga el proceso, porque después del referéndum, si hay aprobación de una nueva constitución, entonces vendría la elección de los constituyentes. Sí, vamos por partes. El referéndum sería 2 preguntas, o una pregunta ¿Sí con o 2 no? opciones, Sí. ¿sí o no? ¿Desea el pueblo panameño, desea usted que haya una nueva constitución en el país? La pregunta que sea sería sí o no. Y prevalecerá la respuesta mayoritaria, ¿no? La que tenga 50 más 1% de lo que emitan en ese referéndum. Ese referéndum es obligatorio, es un mandato para el Sí, Estado. desde el punto de vista constitucional, el referéndum es obligatorio su acatamiento por parte Es de, vinculante, ¿no? exacto, es vinculante, mientras que el plebiscito es solamente consulta. O sea, un gobierno que llama plebiscito está consultando si quieren o no quieren algo, pero el referéndum, y para todo lo que es materia constitucional, tiene que ser por la vía de referéndum. Y el referéndum tiene que hacerse de manera tal que puedan participar todos los ciudadanos, ¿verdad? Indistintamente dónde vivan, cómo vivan, y etcétera. A medida que conversamos, las preguntas llueven y tengo que seleccionar algunas. El, el solo anunciar una nueva constitución provoca en el prurito o en la epidermis de algunos un resquemor que va a traer un cambio en el movimiento financiero del país, que afectará la economía, que trastocará los valores, que, que nos hará detenernos en el tiempo y que durante todo ese tiempo el país no podrá avanzar, que la inversión extranjera no podrá venir hasta que se sepa qué texto saldrá después de la Constitución. Y bajo ese cuco, si se pudiera llamar así, hemos postergado este proceso por mucho tiempo. ¿Qué respuesta tiene usted para eso? Sí, efectivamente, mire, excusas para no hacer una constituyente siempre van a presentarlas unos u otros de acuerdo a sus intereses. Nosotros llevamos, bueno, puedo hablar, como decía el doctor Quintero, por mi persona, que es lo que conozco, desde el 75 venimos pregonando la necesidad de una constituyente. Hemos planteado en los últimos 20 años que se incluyese una quinta papeleta en las elecciones generales para que se le preguntara a la población si quería o no una constitución. Nunca han aceptado, ni el Tribunal Electoral, ni los partidos, ni los gobiernos. Ahora, por primera vez, el presidente Mulino se compromete en campaña, y es más, él llegó a decir, el que vota por mí, vota por una constituyente originaria, porque aquí se han inventado ese fantasma de la paralela, que no es, o sea, la paralela no existe, pero es una manera de controlar por parte del Tribunal Electoral y los partidos la posibilidad de una nueva constitución. Por eso es que estamos hablando de constituyente originaria, porque aquí ha habido que hacer
esa diferencia para evitar la confusión. Una constituyente en todos los países donde se ha dado, en los últimos, vamos a decir, 50 años, hay más de 120 países que han cambiado de constitución, la mayoría de ellos lo han hecho por vía constituyente. Por muy mal que les haya ido, les ha ido mejor con un proceso constituyente que a través de la imposición. Las constituciones más recientes en América, Ecuador, Bolivia, han sido objeto de asambleas constituyentes. Previamente, en la década de los 70, la hubo en Centroamérica. México acaba de hacer un cambio el año pasado de su constitución federal, porque ellos tienen otra forma de gobierno. Pero todas estas cosas que se dicen de que la constituyente va a traer zozobra, inquietud, que se van a alejar las inversiones, eso es con el propósito, a sabiendas de que la gente no sabe lo que es, a que la gente se contraiga, se aleje y empiece a tener dudas. Y por eso la importancia, repito, de la participación ciudadana para aclarar todas estas dudas que hay. Un proceso constituyente primero, es democrático, porque apela a la participación de todos y no de unos cuantos. En segundo lugar, es pacífico, no es violento, no es un golpe de Estado. En tercer lugar, es progresista. ¿Por qué? Porque va a traer una actualización tanto doctrinal, teórico, práctica, de las leyes, las normas, las instituciones, los procedimientos. Y aparte de eso, es actualizador porque va a permitirnos a nosotros recuperar ese, ¿cuántos? 50 y tantos años de atraso constitucional que nosotros tenemos. Sí, ¿Verdad? 52 años. ¿no? Exactamente. Entonces, tanto en doctrina como en teoría, nosotros nos hemos ido, entonces usted me dirá, bueno, ¿y ese atraso constitucional? Bueno, ese atraso constitucional significa que nosotros no estamos disfrutando de toda una serie de normativas que en otros países ya las tienen, ya las practican, y yo no veo por qué. Supongamos, si en Suecia se toma una decisión de que los ciudadanos, por decir algo, pues tienen derecho no a un mes de vacaciones, sino 2 meses de vacaciones, nosotros no podemos trabajar para que así sea también acá. O sea, no vamos a copiar ni a buscar modelos, podemos buscar ejemplos, pero nosotros no podemos seguir como estamos ahora mismo de furgón de cola del progreso que se está dando en materia constitucional que engloba el progreso económico, social, político, educativo, hasta ecológico, ¿no? La protección de las minorías. Todas estas cosas van a estar, diríamos nosotros, sobre la mesa dentro del marco de un proceso de alfabetización constitucional. Bien, viajamos en el tiempo. 25, la población es bien informada, se entera. Año 26 viene el referéndum. Preveamos que el referéndum es favorable. Después del referéndum vendría entonces la convocatoria. La elección de los a constituyentes, los constituyentes. que no hay que confundir la elección de constituyente con el electoralismo o las elecciones de diputados, estas cosas. No, ¿por qué? Porque los constituyentes van a jugar una función muy determinante, es decir, van a ser, ¿no?, constitución. Entonces uno no puede mirar esa elección como quien elige diputado o como quien elige un caballo en el hipódromo para postales. O sea, tiene que ser una cosa en cual el ciudadano, ya empoderado y conocedor de una serie de cosas, va a estar más cuidadoso, como pasó en el 45. Los que fueron constituyentes del 45 eran personas que la población escogió por su conocimiento, por su experiencia, por sus méritos, por su transparencia, etc. Entonces, esos constituyentes que hay que determinar el número, porque esto no es una asamblea así de multitudinaria, ¿no? Nosotros creemos que con 41 ya es suficiente, de los cuales habría constituyentes nacionales, es decir, que se eligen por todo el país, y constituyentes provinciales, como se hizo en el 45, que contrariamente a la elección esta que hay aquí, circuital, etcétera, que desvía totalmente la voluntad popular. Elegidos los constituyentes, se instala la asamblea. Previamente, yo por lo menos soy de opinión que hay que establecer ciertos prerequisitos y requisitos sobre quiénes pueden y quiénes no pueden. ¿Me entiendes? Porque hay que buscar la manera de que los Bolota y otros no vayan para allá, ni los Jackson, ni los, ¿cómo se llama el otro? El dueño de Bocas del Toro, Robinson. Eso sería un escándalo, porque usted no va a poner la gente mala a que haga una constitución buena. Entonces hay que poner requisitos. Por ejemplo, todo aquel que haya ejercido un cargo
de comando y jurisdicción en los últimos 5 años no puede ser No puede constituyente. participar. Pero también hay que ponerle... Porque tiene ventaja. Exactamente. No es por un capricho, es porque No. tiene ventaja. Y también hay que ponerle a los que salgan de constituyente, decirles que una vez terminada la constitución, se van para su casa Sí. y no van a poder ejercer cargo público porque si no se acomodan, pues somos panameños. Sí. La gente enseguida, hey, mete esta ley aquí para yo poderme quedar acá y mete a mí para que el sobrino mío también vaya y tengo un cuñado que está desempleado, así que y va toda la familia para allá. Entonces, tenemos nosotros que buscar mecanismos de protección, mecanismos de, gracias, mecanismos de protección, y por eso es importante, vuelvo yo al tema de la alfabetización, porque todas estas cosas hay que conversarlas. La gente no se tiene que quedar con ninguna pregunta que no se le responda. La gente tiene que empaparse, interesarse y dedicarse. Entonces, hecha la Constitución, yo sería de opinión que debería haber otro referéndum. Pero previamente, hecha la Constitución, que durante algunos meses venga otro proceso de alfabetización, que la gente se la conozca. Sepa qué documento ha salido de esa asamblea. Exactamente, que circule, que la gente lo lea, que la gente lo vea, que lo tenga, que lo acaricie, que se sienta que está en Constitución, y entonces después lo llevaríamos para darle más fuerza. Porque si nosotros logramos un proceso constituyente con la participación ciudadana, el texto que de ahí vaya a salir, por muy malo que sea, Es mejor. es mucho mejor. Sí. Será definitivamente más. Ya el solo hecho de que estemos hablando, como estamos conversando, de un proceso constituyente, la necesidad del mismo, y que la gente empiece a tener interés. Por eso es que es un proceso, porque nosotros no podemos pretender que de la noche a la mañana Raimundo y todo el mundo va a decir, sí, queremos esto. No, todo lo contrario, porque también ha habido vamos a llamarla una propaganda con premeditación para quedarnos con la actual Constitución. Y muchos dicen, el otro día salió un artículo de un ex magistrado diciendo que no había que cambiarla, que había que reformarle 2 o 3 artículos y ahí nos vamos. Entonces, esta es una Constitución que ya ha sido suficientemente emparchada. Eso es como si usted, bueno, o yo pues, ¿verdad? me compro un blue jean, ¿no? Y entonces se le rompe la rodilla, como se acostumbra, y después me le cae el bolsillo de atrás, y entonces todo el mundo me ve que yo tengo el blue jean roto, que tengo el bolsillo atrás, y un buen día yo le pongo un parche aquí, lo pongo acá, lo tiño, y le digo a la gente, mira el blue jean nuevo que... Y la gente va a decir, ¿qué blue jean nuevo de dónde, verdad? Ese tiene ya como 3 años andar con la misma ropa, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos quieren hacer con la Constitución, que no es que no sirva, sino que su pecado original fue que fue impuesta. Estamos en el siglo XXI, en el año 2024 y vamos para el 25. En su momento fue una camisa hecha a la medida. Pues. Exactamente, porque el golpe fue en el 68. Durante 4 años aquí la voluntad general fue reemplazada por la voluntad de un general. Impusieron la Constitución del 72, hecha a la medida, y prueba de que fue hecha a la medida fue que en el 83, cuando ya se había desaparecido Torrijos y llegó Paredes quiso hacerse también y metió la reforma a su medida. Lo que pasa fue que después no le dejaron ponerse el traje, pero... Le dieron un buen salto, ¿no? Buen salto, exactamente. Tiene buena memoria. Bueno, vamos en el tiempo. ¿Qué periodo, en teoría, dispondrán los constituyentes para tener el texto? Mi opinión, y hago la salvedad de que la gente puede opinar todo lo que tenemos que ir buscando concertación. En mi opinión, 2 meses es más que suficiente. ¿Por qué? Porque ellos no van a ir, los constituyentes no van a ir a inventar la rueda, si ya todo se ha dicho en materia constitucional. Por eso es que el periodo previo de preparación, porque si no se van a quedar ahí 6 meses, 3 meses, 4 meses, en 2 meses, claro, el que va de constituyente que sepa que va a trabajar. O sea, va a una dedicación diaria de 8 horas. Ahora, eso sí, sin prebenda, es decir, nada de que pasaporte diplomático, carro, chofer, gasolina. No. Una tarjetita del metro para que vayan a la asamblea, que tienen un metro ahí cerca. ¿Me entiendes? No, es que si no nos enseñamos... Pero sí van a tener un salario, me imagino. No, bueno, espérate, el salario sí. Yo soy de opinión que debe ser licencia con sueldo. O sea, si usted es ingeniero
y trabaja en una empresa que le pagan, bueno, no le pagan muy bien a los ingenieros, pero bueno, digamos que le pagan 1.500, bueno, la empresa, como usted salió electo constituyente, le da licencia con sueldo. Porque digo, tenemos que, o sea, Ujú. es que esto conlleva toda Una nosotros, mística, ¿no? claro, nosotros tenemos, para cambiar las cosas, primero tienes que conocer lo que vas a cambiar y tienes tú también que cambiar. Ujú. Lo que nosotros no queremos es trasladar a una nueva constitución los vicios Sí. que se han arraigado. Que el constituyente vaya entendiendo que es su aporte a la nación, al Estado, que él no va a tener un trabajo remunerado donde va a obtener cierto nivel de ganancia, sino más bien se vea casi como un sacrificio para el país, para la nación. Efectivamente. Porque de otra manera, entonces, las mentes más calificadas, las personas más aptas dirían, yo por $1.500 no voy para allá. Si aquí a mí me pagan $10.000 en esta empresa, entonces perderíamos los mejores talentos para eso, pero si logramos introducir en el chip mental de cada persona de que sería una honra, un privilegio, sería el honor más alto de su vida que se le escoja para esa posición, creo que podríamos tener claro, porque una buena es un representación. hecho histórico. Si nosotros, los panameños, entramos de manera decidida a hacer una nueva constitución, no por el prurito de tener un nuevo texto, sino por lo que eso conlleva. Nosotros estamos escribiendo historia y podríamos nosotros, como quien dice, una nueva república con los La fundamentos. refundación, La realmente. refundación de la república que tanto se requiere, porque nosotros no podemos seguir en Sí. en este pantano de Sí, tantas sería cosas. la reedición de 1903, ¿no? Es correcto. Que forzosamente tuvieron que buscar un mecanismo constitucional y vino la Constitución de 1904. Trasladándonos pues en la teoría y en la imaginación a esta realidad, ¿qué preocupación debe tener un empleado público hoy con respecto a la reorganización del Estado que traerá la nueva Constitución? Bueno, es que la reorganización del Estado tiene que hacerse sobre la base de que nosotros no podemos concebir una reorganización sino a través del prisma de un mejor funcionamiento del Estado. El Estado tiene que estar al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio del Estado. Entonces, cuando se habla de reorganización, mucha gente piensa que va a haber despidos masivos y eso. No, lo que se quiere es ver cómo trayendo también o logrando mejores inversiones, se van reclasificando, pero que sea el comportamiento de los funcionarios, de los servidores públicos, sea mucho más eficaz, eficiente, y no como ocurre ahora que usted llega, por ejemplo, bueno, poner el ejemplo del seguro social, porque no hay medicina, ¿no? O que te atienden de mala gana, o que el procedimiento burocrático que hay ahora mismo para más de 4 cosas, cosas que ya deberían estar hasta digitalizadas. ¿Ves? Aquí tú vas a hacer un trámite y te piden que si copia la cédula, ahora dice que la copia de la cédula tiene que venir autenticada y entonces tú vas y la autenticas, entonces te dicen que no, que tiene que venir notariada. O sea, cada vez le ponen al ciudadano más estorbos y más necesidades, ¿no? La gente no tiene, por ejemplo, las facilidades para poder adquirir una vivienda, no tiene las facilidades para, o sea, lo que tenemos que buscar a través de este proceso también, Edwin, es calidad de vida para la gente, ¿verdad? O sea, porque ahora mismo, vamos a decirlo así como es, esto no funciona. El Estado no está funcionando. ¿Qué órgano del Estado funciona ahora mismo? Ni el Ejecutivo recién instalado ha podido entrar en un funcionamiento. ¿Por qué? Porque le han puesto toda una serie de trabas, obstáculos que le han dejado ahí. La gente no tiene idea. Ayer se descubrieron que en la Junta de Control de Juegos tenían escondido 36 millones de balboa al gobierno que se fue. Y entonces estás descubriendo. Que el IFARU está quebrado. Dice, ¿no? Eso, bueno, ayer salieron a decirnos que quebrado, pero ¿por qué está quebrado? Porque se lo robaron. ¿Pero dónde están los que se lo robaron? Caraballo no quiere investigar, porque como ya se va y él se quería quedar, entonces si los ciudadanos no actuamos, no insistimos, no denunciamos, no pedimos, no reclamamos, no vamos a salir de esta situación que exige de nosotros. La Constitución de Estados Unidos de América, ¿cómo empieza? We the people, nosotros el pueblo. O sea, ya empieza el empoderamiento. ¿No? Nosotros no podemos quedarnos viendo
que nos están haciendo todo un montón de cosas y no podemos ni siquiera reaccionar. Entonces, esa no reacción es aprovechada como la ley física, ¿no? Todo cuerpo que deja un espacio llega a otro y lo llena. Entonces, el ciudadano que no participa llega a otro y ocupa su lugar, ¿no? Y dice representarlo, pero a la hora de los mameyes lo que está viendo es como ahora mismo, y perdón por la alusión, pero hablo de lo que conozco, por ahí anda el rector de la Universidad de la Seca, la Meca, la Tontoneca, diciendo que el proyecto de ley de no reelección de los rectores atenta contra la autonomía. Está demostrando un grado de ignorancia inexcusable porque eso no es autonomía. Lo que pasa es que él quiere seguir religiéndose y religiéndose, ¿no? Aquí hay diputados que tienen 35 años, 30 años, ¿no? Directores de centros regionales que tienen 30 años, decanos que tienen 20. Representantes de corregimiento también. Exactamente. Bueno, los representantes de corregimiento hay unos que están desde el 72. Sí, sí, cómo no. Increíble, pero cierto. Panamá es un Bien, país. bien. Teorizando otra vez, supongamos que la Constitución nueva establezca figuras e instituciones nuevas que no existen o que reemplazan a las existentes. Habrá un periodo para que se adecue lo que existe a la nueva Constitución. Poner un ejemplo, que la Constitución nueva establezca que Panamá es un estado federal y que cada provincia En autonomía. y tiene su autonomía y va a tener su propio parlamento, etcétera, y el resto pues lo forma el Estado federal. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Casualmente, como usted sabe, existe en el derecho lo que se llama el vacatio legis, es decir, cuando se aprueba una ley y se dice esta ley entrará a regir dentro de 3 meses, 6 meses, etcétera. Entonces, con la Constitución, yo sería de opinión que hay que darle un vacatio legis, primero para que sea divulgada y después ratificada a través del referéndum, y después para que entre a regir en ese periodo de transición. Por ejemplo, si se crea un tribunal constitucional Sí. que se requiere, bueno, hay que decir ese tribunal constitucional, se ponen al final las disposiciones transitorias. Y también porque lo que se quiere es, con este proceso, respetar los periodos de las autoridades que han sido electas, para que no vaya a haber... Ese otro cuco que tienen los de la paralela, ¿no? Y Sí. tal. Eso es bueno que lo explique, ¿no? Sí, bueno, O es sea, que que hay una nueva Constitución y la Constitución nueva dice que el presidente será electo por 7 años o por 4 años. ¿Qué pasa con el actual? exacto. Sí, lo que se quiere hacer es las cosas lo mejor posible y demostrar que los panameños somos capaces de hacer las cosas bien y no como nos han querido hacer creer para que nos subestimemos. Se busca con ese periodo de transición ir adaptando a las nuevas instituciones y velando para que no haya esa, diríamos, esa inquietud de que se le quiere eliminar el periodo a alguien y evitar casualmente que sea aprovechada la constituyente para hacer, como usted dice, no, el periodo ahora es de 7 años y no de 5, no, nada de esas cosas. No hay Entonces, suplicacia, ¿no? lo que tenemos que ver es, y eso depende también del entorno social que exista, en qué medida la nueva constitución entraría en el 2000, a regir del todo en el 2029. Por eso hablo de disposiciones... Con el nuevo gobierno. Nuevo gobierno. Por eso hablo de disposiciones transitorias. Hay disposiciones transitorias que pueden establecer esto. Por ejemplo, en el caso de los magistrados de la Corte, ¿no? Exactamente. Que tienen un periodo fijo, ¿no? Exacto. Si se cambia ese periodo, ¿qué sucede con los actuales? Bueno, Sí. si se cambia ese periodo, se acaban los actuales y entran los nuevos. Entran los nuevos con el Ahí nuevo sí no hay periodo. vuelta de hoja. Sí. ¿Y cuál sería su papel una vez instalada la Asamblea Constituyente? Los 42, 41, 50, los que sean, que se instalen, ¿cuál sería su rol en relación con ellos? Bueno, yo creo que el rol tendría que ser el que nos han encomendado que asumamos ahora, es decir, de coordinar, ¿verdad?, la labor que se vaya a desarrollar dentro de la Asamblea, porque tiene que darse a esa Asamblea todo un ordenamiento, tiene que darse un reglamento interno, etcétera. Mire, en materia constitucional, yo creo que todos los ciudadanos estamos en
paridad. En lo que puede haber variedades en cuanto al conocimiento de la técnica, los mecanismos. Pero todos nosotros, como decíamos hace un momento, desde que llevamos sobre nuestros hombros parte del poder constituyente, aunque no sepamos mucho de constitución, de todas maneras eso no nos releva de que tenemos ese poder en nuestras manos. Entonces tenemos que aprender a usarlo. Yo creo que la labor, en todo caso, también puede cesar una vez que se instala esa convención. Sí, pero ya pensando acá como panameño, creo que sería un referente, un consultor, alguien a quien se le puede hacer preguntas o solicitar una orientación sobre este tipo de temas o sobre el otro, dado su conocimiento, su experiencia y la trayectoria que ha tenido a través del tiempo. Bien, vamos a dar ahora la oportunidad para que el auditorio formule sus preguntas si las tiene, sus inquietudes, y la licenciada Cañizales nos ayuda a coordinar sobre quiénes van a hacer las preguntas. Aquí en el auditorio veo que hay por lo menos 6, 7 abogados, así que donde hay muchos abogados hay muchas preguntas, ¿no? Muy buenos días. Doctor Bernal, una pregunta. Para ser específico, se cristalizó la constituyente. Se va a tocar, por ejemplo, uno de los poderes del Estado, que sería el judicial. Se habló de un tribunal constitucional, 2 opciones, una sala a la actual o una corte de índole constitucional. ¿No sería esta segunda crear una burocracia en la judicatura? No, no sería crear una burocracia en la judicatura, porque casualmente una de las razones por las cuales nosotros estamos huérfanos de mejores garantías es porque no tenemos suficientes instancias en el terreno judicial para poder apelar las decisiones que se tomen a niveles inferiores. La Corte Constitucional es una necesidad ahora mismo, no una sala, ¿verdad? Porque la sala llevaría a que los mismos magistrados mantengan el control de la constitucionalidad ellos solos. Entonces, el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional, porque los dos nombres se utilizan indistintamente, sería un aporte muy importante. La Sala Constitucional sería integrativa de la actual Corte Suprema de Justicia. Exactamente, mientras que acá la Corte sería un ente independiente con una jerarquía, y es lo que recomiendan, diríamos nosotros, los estudiosos tanto de la teoría como de la doctrina en materia de lo que es la búsqueda de la seguridad jurídica que hay que darle a los ciudadanos. Y el contrapeso también. Exactamente, entre más instancias, por ejemplo, la acción de tutela que existe en Colombia, que es como un amparo chiquito, pero la acción de tutela ha jugado un papel extraordinario en la sociedad colombiana para evitar más violencia de la que ya de por sí viven. Y hoy por hoy, cualquier colombiano que siente que hay una orden que emana de autoridad pública o privada que le afecta en un derecho, mete una acción de tutela. Eso ha sido un éxito. Aquí se han negado a meter la acción de tutela. Entonces podemos aprovechar ahora la constituyente para, entre otros, modernizar el habeas corpus, modernizar el amparo, modernizar los recursos, modernizar el control de constitucionalidad. Hay toda una serie de cosas que nosotros tenemos claro. ¿Qué pasa? Todo el que tiene menos de 70 años, estaba yo viendo, haciendo un poco de matemática el otro día. Bueno, todos los que estamos aquí, pues. Nacieron y crecieron y se desarrollaron bajo la Constitución o este estatuto impuesto. La gente no conoce otra cosa. Sí, exactamente. Tenemos otra pregunta acá. Sí, bueno, profesor, de veras que hemos sido muy, pero muy instruidos, casi todo se ha dicho y ha sido una exposición muy clara. Yo tenía en mente ver la diferencia entre la originaria y la paralela, puesto que hay un sector que insiste en la paralela, que es lo que más le conviene al país, y por el otro lado, pues, los que fuesen a ser elegidos, si va a ser abierto, o sea, si puedo autopostularme. Esa es la pregunta. Gracias por la pregunta. Mire, la paralela no es constituyente. Ese es un invento que hicieron en el 2004 casualmente para evitar que hubiese constituyente. En ningún país del mundo existe eso de la paralela. Y cuando a mí me ha tocado asistir a congresos, seminarios, conferencias afuera,
¿no? Y yo les enseño el 314, que es el artículo que contiene la paralela. A mí me miran como, ¿cómo es posible que, quién inventó esto? ¿No? La constituyente no tiene apellido, es la. Se habla de originaria aquí en Panamá ahora para marcar la diferencia porque la paralela es más de lo mismo. La paralela es la puesta en práctica de lo que se conoce en ciencia política como el gatopardismo. ¿Qué es el gatopardismo? El cambio para que nada cambie, ¿verdad? El gatopardismo es decir, que yo agarro este vaso y lo pongo acá y digo, el vaso ha cambiado de lugar nada más, porque por lo demás no. Entonces, ellos quieren que la paralela, porque la paralela sigue permitiéndole tener el control a los factores reales de poder. Entonces, con relación a las postulaciones, lo que se quiere hacer es que la postulación sea por listas y que todo aquel que cumpla con los requisitos, edad, panameño, etcétera, los requisitos que se pongan para ser constituyente, pueda postularse o ser postulado. Si es por listas, como se hizo, por ejemplo, en Colombia, se ponen requisitos para poder postular una lista, se necesitan tantas firmas o se necesita tal cosa. Pero, por ejemplo, toda asociación con personería jurídica por más de 5 años puede postular. Eso no es solamente para los partidos, no, todo lo contrario. Lo que se busca es que haya la mayor participación. Entonces, habrá listas para diputados nacionales, así que si usted vive en Panamá y usted se postula como diputado nacional, eso quiere decir que el que vive en Bocas del Toro o en Darién puede votar por usted. Diputado provincial, de acuerdo a cómo vivan las 10 provincias y las 5 comarcas. Es decir, la representación tiene que ser demográfica, geográfica, social, todos los estratos, no se puede excluir a nadie. La constituyente no es excluyente. Entonces, todo ciudadano que cumpla los requisitos tendrá derecho a postularse. Lo que no creo yo que sea conveniente es que postulaciones individuales, ¿no? Sino que la gente supongamos, por un ejemplo, bueno, porque los educadores presentan una lista, ¿verdad? O los que sea, los vecinos de Betania o de Alto de donde sea, quieren presentar una lista. Bueno, pues si llenan los requisitos, que eso es lo que hay que ir poniendo, hay que ir concertando para poner las reglas del juego. Ahora, tomemos en cuenta que es muy importante que en este proceso nosotros tengamos el grado de tolerancia necesario, ¿no? Para muchas cosas y sobre todo tener muy presente que no porque uno tenga una opinión contraria o una diversidad de criterios, no por eso no podemos nosotros unirnos esfuerzos y tampoco uno espera que la Constitución que va a salir, que salga, va a ser del gusto de Raimundo y todo el mundo. Correcto. En todo su contenido. Siempre habrá que no me gusta este artículo o el otro, pero tenemos que ir buscando una concertación. Sí. No, y al día siguiente salió la Constitución, se acabaron todos los problemas, todo el mundo tiene plata en el bolsillo. Y una constituyente no es una varita mágica que va a resolver, no. La constituyente no es para resolver los problemas. La constituyente es para darnos los mecanismos para la solución de los problemas. Así es. Que no es lo mismo. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro para que no haya la confusión que algunos que te dicen, no, porque con la constituyente vamos primero a ver cómo hacemos para que en este periodo surja ese sentimiento constitucional, porque todos nosotros tenemos un sentimiento jurídico. ¿Qué es el sentimiento jurídico? Bueno, tu relación con la ley, con la norma, cómo tú te sientes con ella, te gusta, no te gusta, te va. Pero el sentimiento constitucional es cuando ya usted, a través de la participación, vive, siente la Constitución, pero ya no como un texto, ya no como un conjunto de normas, ¿no? Sino como un modus vivendi, es decir, bueno, una conducta social que se va a tener y que tiene que tener uno un punto de referencia, una brújula que nos guía y dice, bueno, vamos a ir por aquí. No va a ser fácil, va a haber muchas dificultades, pero todo va a depender de si se logra la participación ciudadana. Bien, tenemos otra pregunta acá. Buenas tardes, profesor Miguel Antonio Bernal. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo será el proceso de alfabetización y cómo hará para que la población se entere o se informe sobre esta constituyente? Bien, el proceso de alfabetización, gracias por la pregunta, diríamos nosotros que este es un ejemplo. Esta es una referencia de lo que es un proceso de alfabetización. Un grupo de ciudadanos
reunidos, ¿verdad? Conversando sobre el tema, preguntando, debatiendo, y si eso lo vamos trasladando a las distintas comunidades, si alguien hagan el ejercicio en su propia casa y pregunten, oye, ¿tú conoces la Constitución? Claro, primero usted tiene que conocerla para poder preguntarle eso a la otra persona, ¿verdad? No vaya a ser que vaya y le dice a su hermano y que tú conoces la Constitución y él te va a decir, ¿y tú? ¿no? Entonces tú vas a quedar gagueando. Entonces, la idea es que nosotros vayamos poco a poco como las abejas, como las colmenas, o sea, vamos ahí. Este es un trabajo de todos, ¿verdad? En el que todos tenemos que participar, hacer preguntas, cuestionar, rebatir, y ahí poco a poco, entonces, en la medida en que se vayan haciendo, como les decía yo, talleres constitucionales. Le hemos puesto el nombre de talleres para que sea una cosa sencilla, pero talleres puede ser un círculo, 3 o 4 personas que se reúnen. Bueno, y si es a la panameña, pues vuelve loco con vaca y empiezan a hablar de la constituyente y Dios sabrá qué saldrá de ahí. Pero tampoco le vas a quitar al panameño su tradición de reunirse con 4 frías para hablar de... No hay problema. Después que hablen de constitución y constituyente, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pero hay que hacer talleres, mesas, debate. Entonces, hay que ver cómo se hace. Estamos preparando también para ver cómo hacemos para... Esta alfabetización tiene que ir a los niños. ¿Por qué? Porque es necesario que los niños también sepan, porque si van a ver a sus papás, a sus parientes grandes hablando y ellos no van a saber qué es una constitución. Sí. ¿Ah? Y ellos les va a regir su vida, a ellos. Sobre todo, sí, porque ellos tienen más futuro que pasado. Total. Entonces, si los niños entran a conocer la constitución y la constituyente, van a ser uno de los grandes colaboradores. En esa línea, doctor, sí, ¿cuál ha sido o qué interés han mostrado, por ejemplo, las universidades, que todas tienen carreras de derecho donde la materia constitucional es muy importante, el Colegio Nacional de Abogados y organismos como estos que deberían, en teoría, ser muy importantes en esa tarea de la alfabetización constitucional? Usted ha utilizado el verbo y el tiempo apropiado, deberían. Pero entre el deberían y el hacer todavía hay un espacio que llenar, porque, por ejemplo, el Colegio de Abogados anda al garete, no se ha pronunciado ni nada. La universidad, la Facultad de Educación, sí nos está brindando un apoyo técnico para iniciar este proceso de constituyente, y también se ha puesto de acuerdo con otras universidades. Hay algunas universidades privadas que se han ofrecido participar, hay también, diríamos nosotros, las facultades de Derecho que la estamos invitando a que participen. Queremos también establecer convenios, porque el decreto que crea la Secretaría así lo permite, convenios con determinadas instituciones, asociaciones. O sea, la idea es, como se dice, pues barrer para adentro para que todo aquel que quiera, sin poner condición de que no, usted puede participar siempre y cuando no. Lo que queremos es que la gente se sume a una tarea que es de todos, para todos y que debe ser con todos. Bueno, del lado de acá, este canal, la licenciada Loyd Álvarez, que está por acá, la licenciada Nubia Cañizales, que dirigen la programación, han sido enfáticas en que este medio debe ser un instrumento utilizado para la formación, la educación y para incentivar el interés en ese sentido, igual que la Universidad Osana, su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que está representada acá, también colaborará de alguna manera en el argot panameño, pondrá su granito de arena en ese sentido. Tenemos otra pregunta. Sí, licenciado Bernal, aprovechando la ventana que tenemos aquí, frente a miles de oyentes que nos ven, la pregunta sería, ¿cuánto sería el presupuesto aproximadamente que se gastará en esta campaña y cómo lo pagarían? ¿Si pagaría el gobierno? Sí. Bueno, ¿cómo sería muy buena pregunta, ese proceso? Porque Gracias. hasta la fecha, dada la situación económica fiscal que tiene el país, nosotros hemos iniciado diligencias para tratar de conseguir una cooperación internacional. Hay organismos internacionales como el CAF, como el BID, que dan asistencia técnica, y estamos haciendo las diligencias para que
podamos utilizar las infraestructuras de otras dependencias estatales que ya existen, ¿verdad? Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Nosotros vamos a hacer un acuerdo con la Defensoría del Pueblo, tiene presupuesto, tiene esto, tiene lo otro. La Secretaría, esta apenas acaba de nacer, ¿no? Todavía no le han puesto el primer pañal y tenemos que ver cómo hacemos para conseguir. Si usted me dice a mí, ¿cuánto va a costar esto? Pues yo no utilizaría el verbo costar, yo diría cuánto se va a invertir, porque es una inversión, porque es un proceso educativo. No le puedo dar una cifra ahora mismo, pero esto no va a ser un derroche de ¿cómo se llama?, de dinero, si tampoco dilipendiar, todo lo contrario, lo tenemos que hacer con la austeridad propia, pero sin dejar de hacer todo lo que le llaman ahora el marketing, ¿no? La publicidad, la divulgación, y de ahí la importancia. Porque mire, alguien me decía ayer, Bernal, ¿y ya has pensado ir a hablar con la gente del metro? ¿Por qué? Porque en el metro todos los días están transportando cientos de miles de personas. Entonces hay que pedir autorización para ver si nos permiten, por lo menos a la salida, dar unas volantes o ver y colocar en el mismo vehículo algo que identifique, que motive. Bueno, yo le estoy diciendo a la gente que agarren todo, pero la gente aquí lo que pasa es que todos somos unos limpios, ¿no? Pero que cada vez que les caiga un dolita en el bolsillo, agárrenlo y rayenlo, diga constituyente ya. Eso circula, no hay nada que circule más que un dólar. Los Martinelli es difícil ponérselo, ¿no? No, ese sí. Pero los dólares, que todavía hay bastante por ahí, pero que sí, tenemos que ser creativos. Sí, tenemos que ser muy creativos. Creativos. Todo lo que sirva a un propósito común, ¿verdad? Dentro de los parámetros de la civilidad, del civismo, del comportamiento propio que nos caracteriza de pacífico. La última pregunta. Propio. No tiene que ver exclusivamente con el tema constitucional, pero sí afecta, en mi manera de ver. La situación del proceso que se está dando en relación con la reforma a la Caja del Seguro Social. ¿Cómo prevé usted que esto pudiera afectar favorable o negativamente a lo que se planea para el 2025? Por el momento, si no se llega a una confrontación, yo creo que el hecho de que se haya logrado ir concertando, discutiendo en las mesas, etcétera, va a abrir, si no puertas, por lo menos algunas ventajas para el proceso de alfabetización. Si lamentablemente cometemos el error de irnos al terreno de la violencia o la confrontación, sí, con toda sinceridad, se vería afectado en gran parte, porque la gente enseguida va a entrar en un estado de ánimo de confrontación, de desconfianza, de incredibilidad, de tantas cosas, porque hay mucha inseguridad en el ambiente. ¿Por qué? Porque hay mucha incredibilidad. ¿Y por qué hay mucha incredibilidad? Bueno, porque aquí no hay un liderazgo, porque la gente que se presenta no tiene la transparencia y la dedicación, ¿no? y la solidaridad que hay que tener, y eso nos ha llevado a que en muchos casos nosotros los panameños nos estamos volviendo extremadamente indolentes hasta para las cosas que no deberíamos serlo. Y esa indolencia repercute necesariamente en el comportamiento social que nosotros vamos a tener, no solamente para este tema, sino para cualquier otro tema. Ejemplo, lo estamos viendo con las situaciones que se están dando a nivel social en distintos puntos del país, en los cuales, a pesar de que la gente está, por ejemplo, el agua, ¿verdad? El problema del agua. Aquí hay 300.000 familias que no saben lo que es el agua potable. Y aquí cualquier cantidad de gente que vive, por ejemplo, en Panamá Oeste, que si no se levanta a las 2:30 para bañarse, ya a las 3 no se puede bañar porque no hay agua. Entonces, esas cosas, ¿verdad?, que deberían llevar a la gente a unirse para lograr. ¿Cómo es que nosotros no vamos a tener un servicio de agua si nosotros, todo el agua que se bota en los barcos que pasan por el canal, y este es un país donde la gente no tiene agua? Esas son las contradicciones de nuestra sociedad. Nosotros somos una sociedad con más contradicciones de lo permitido, Edwin. Sí. El problema no es que tengamos contradicciones, el problema es que no las resolvemos. ¿Pero por qué no las resolvemos? Porque no tenemos los instrumentos con los cuales resolverlo. ¿Ves? Entonces, tenemos que ir a buscar esos instrumentos, que es lo que yo llamo de control ciudadano, control administrativo, fiscal, político, cívico, de todo tipo. El ciudadano tiene que empoderarse. El ciudadano, eso le va a dar la seguridad propia de sentirse persona. ¿Por qué se busca con una constituyente? El respeto a la dignidad de la persona humana. La dignidad es inviolable.
Entonces todo tiene que girar en torno al respeto de esa dignidad de la persona, en todo momento y lugar. Bueno, sin embargo, doctor, yo soy optimista. Pienso que a través de la historia, en esa dejadez que tiene el panameño, en aquello que alguien dijera que lo único que el panameño toma en serio son los carnavales, la historia ha demostrado que no es así. No es así. En noviembre de 1903, todas las clases del país se unieron cuando se decía que aquí no había nación, que Panamá no era una nación. Y se demostró al mundo que sí lo somos. Y en poco tiempo el país se levantó de la ceniza de aquello que el escritor, el periodista Cuervo dijo que si alguno quiere conocer a Panamá que venga porque se acaba. Y no se acabó. Y nos seguimos unidos a Colombia y se desarrolló mucho mejor que cualquier departamento de Colombia. En la lucha por la soberanía del canal, desde el mismo noviembre, desde el 18 de noviembre aquel, ya hubo panameños que avisoraron que habría que tener una epopeya para que Panamá fuera absolutamente soberana. Y lo logramos, con trastumbos y con lo que sea, pero se logró. La última experiencia, la chispa que encendió el contrato minero. El panameño se unió y se sobrepuso a toda la propaganda, a toda la presión, a los millones que estaban detrás de los medios de comunicación y se derogó el contrato minero y la Corte Suprema de Justicia se vio presionada a una decisión histórica. Creo que ahora también los vaivenes políticos, los vaivenes de intereses no nos van a desviar y el problema del seguro social será resuelto de manera pacífica, es mi esperanza, y el país enfrentará su futuro con decisión y con optimismo. Y nos corresponde a nosotros transmitir a nuestro pueblo la idea de que el futuro está en nuestras manos y que de ello depende de que sea mejor para nuestras futuras generaciones. Doctor, una palabra final, agradecido con su presencia. Agradecer infinitamente a todos ustedes su paciencia e invitarlos a que participemos todos en la medida de lo posible, en todo momento, que nos preparemos para este momento histórico que nos toca poder desarrollar y ejercer. Yo estoy seguro que la comunidad que usted preside va a estar presente y activa, puesto que estamos unidos por objetivos comunes, uno de los cuales es el amor a la patria, que todos debemos tener y practicar, y que con una constituyente la patria se verá no solamente engrandecida, sino también fortalecida, y en la medida pues también nosotros vamos a poder ser cada vez más panameños y mejores panameños. Muy bien, muchas gracias. Nosotros acá creemos esto: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, dice Salomón, dijo, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor es el que prevalecerá. Y en nuestra contribución también lo hacemos desde el punto de vista espiritual, porque creemos que si ponemos esto en manos de Dios, esa mano guiarán a un puerto seguro. Así que, doctor, permítanos orar por usted y por la nación también. Padre bueno, te damos gracias. Tú eres bueno, eres Dios de misericordia y la historia nos demuestra que de el conocimiento que tengamos de los primeros aborígenes, ya tú tenías un destino para este país. Vinieron los españoles y ese destino se marcó. Salimos de esa influencia y seguimos unidos a Colombia y ese destino continuó. Y ese destino hizo que fuéramos un país independiente. Ahora estamos en esta encrucijada. Pedimos tu bendición y tu sabiduría para el presidente Mulino y su equipo y para el doctor Miguel Antonio Bernal. Dale claridad de pensamiento. Rodéale también de las personas adecuadas y leales, con amor a la patria y al país y con pleno desinterés. Y que este proceso nos dé una nueva nación, que podamos refundar la república y ver el futuro con optimismo y con esperanza, y que nuestros hijos, nietos y futuras generaciones puedan un día mirar al pasado y darte gracias por lo que hicimos a favor de ellos y de la nación. Gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a usted muchas gracias. Esta serie de
conversaciones las continuaremos a través del tiempo en nuestro interés de que el contrato social que ha de devenir sea lo que más conviene para Panamá y los panameños. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.